Buenas noches. Estamos estudiando el libro de Jueces. Estamos en capítulo 13. Entonces abre sus Biblias a Jueces, capítulo 13. Es donde pasaremos nuestro tiempo hoy. En este capítulo vemos el último y probablemente al más famoso juez de Israel, Sansón. Y veremos la vida de Sansón en más detalle por los próximos 3 estudios. Muchos conocen la historia de Sansón. Si usted ha crecido en la iglesia, es una historia que cada niño sabe. La historia de Sansón. Quizás sepan que él fue un hombre más fuerte y que al final de su vida él empujó las columnas del templo de los filisteos y el templo colapsó sobre él, y en este evento 3,000 personas murieron. Pero la historia de Sansón es una historia triste, porque Sansón nunca alcanzó todo su potencial por Dios. Es triste. Él podría haber hecho mucho más por Dios si él hubiera dedicado su vida completamente a Él. Posiblemente está pensando en este momento, wow, posiblemente esto es para mí. Posiblemente Dios quiere hacer más conmigo. Posiblemente tengo más potencial por el reino de Dios. Pero necesitamos entender el problema con Sansón. El problema es que Sansón fue como el hombre describido en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 8. Santiago 1, versículo 8, donde dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Eso describe Sansón. Sansón fue un hombre de doble ánimo, que a pesar que el Espíritu de Dios estaba sobre él se rindió o cedió a los deseos de la carne. Lo que veremos en la vida de Sansón es que él fue gobernado por su carne. La historia de Sansón es una historia de una gran oportunidad que terminó en fracaso. Es una buena advertencia para cada creyente hoy. Eso es la realidad de la historia de Sansón. Es una advertencia. Muchas veces nuestras vidas son parecidas a la vida de Sansón. Cada creyente tiene potencial. Eso es las buenas noticias. Que Dios tiene un plan y propósito por cada uno de sus hijos. Cada creyente tiene potencial para hacer grandes cosas para Dios, por el reino de Dios. Tenemos la oportunidad de cumplir el propósito de Dios en y para nuestras vidas. Pero el mundo nos jala y lucha por nuestra atención y nuestra afección. El mundo jala. Y cuando estamos caminando en nuestra carne, el mundo gana. El mundo nos promete cosas como el éxito, placer,
y terminamos viviendo una vida doble, una vida con un pie en las cosas de Dios y el otro en el mundo. Y esto no sirve, porque Dios y el mundo están moviendo en direcciones opuestas. Entonces imagínense un pie en el mundo y un pie con las cosas de Dios, y está separando, y eventualmente ¿qué pasa? Caemos. La única manera en que podemos permanecer firme es con dos pies con Dios. Con dos pies con Dios. Esta clase de vida, un pie en el mundo y el otro en las cosas de Dios, termina con nuestra destrucción espiritual. Lo que debemos aprender es que como cristianos, la única manera de vivir exitosamente, y eso es la meta, ¿verdad? Exitosamente es al entregar nuestras vidas completamente a Dios y seguir su voluntad. Mi corazón, definitivamente, sobre estos próximos estudios es que aprendemos de los fracasos de Sansón, que no repetimos los fracasos de Sansón en nuestras vidas, pero aprendemos de estos y de la tragedia de su vida. Entonces vamos a empezar nuestro estudio hoy, capítulo 13 de Jueces, y vamos a leer solo versículo 1 para empezar. Dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Vemos de nuevo la opresión de Israel. Esto es el séptimo y último ciclo de pecado de la nación de Israel. Lo que distingue este ciclo de los anteriores es que nunca vemos que la nación se arrepiente y clama a Dios que los rescate. Nunca vemos. Vemos que en esta ocasión, que la opresión de Israel bajo la mano de los filisteos duró 40 años. Es un tiempo largo. Es lo más tiempo registrado en el libro de Jueces de la opresión de Israel. 40 años. Pero esta vez lo que vemos, nunca leamos que ellos están clamando a Dios. Eso es la diferencia. Pero lo que vemos en la historia de Sansón es la gracia y la misericordia de Dios, porque Él levantó a Sansón para comenzar la liberación de su pueblo, Israel, a pesar de la apostasía de ellos. Si necesitamos recordar en los otros tiempos, con los jueces, Dios levantó un juez después que Israel arrepintió. Entonces lo que vemos con Sansón es su gracia y su misericordia. Es a pesar de ellos, Dios levantó Sansón. Vamos a continuar, versículo 2. Es aquí encontramos los padres de Sansón, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. Cuando la herencia de la tierra prometida fue dividida entre las tribus de Israel, y esto fue bajo el liderazgo de Josué, la tribu de Dan estaba al lado de las tribus de Judá y Benjamín.
y se extendía hasta el mar Mediterráneo. Ellos están en la área oeste y un poco sur de Israel, si estamos viendo un mapa. Pero por el constante conflicto con los filisteos, la mayoría de la tribu de Dan se fue de esa tierra hacia la región norte de Israel, lo que veremos en capítulo 18 de Jueces. Los padres de Sansón fueron una de las pocas familias que permanecieron en el territorio de su herencia original. Y dice que ellos están en la ciudad de Sora, lo que estaba a unos 25 kilómetros oeste de la ciudad de Jerusalén. Lo que vemos o aprendemos de sus padres es que los padres de Sansón eran piadosos, servían y seguían a Jehová, aunque la nación de Israel estaba en un estado de rebelión contra Dios. Aprendemos que el nacimiento de Sansón sería un milagro, porque su mamá era ¿qué? ¿Qué dice? Versículo 2, era estéril. Y Dios bendijo a muchas mujeres estériles en la palabra de Dios. Es increíble la compasión de Dios. Vemos eso con Sara, la esposa de Abraham. Vemos eso también con Raquel, la esposa de Jacob, Ana, la mamá de Samuel, y también Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Pero en cada una de esas situaciones, Dios probó el poder de su palabra y de su espíritu a cumplir sus promesas. Y esto es la cosa, Dios siempre cumple sus promesas. Continuamos, versículo 3 hasta 5. Dice, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Dice Manoah y su esposa no saben quién es este hombre. Piensan que es un hombre de Dios, pero veremos que este ángel de Jehová es una teofanía, es decir, era Jesús apareciéndose como un hombre antes de su nacimiento o encarnación en Belén. Vemos que el ángel del Señor les da instrucciones específicas a esta mujer. Le dice, no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda. Y también le dice que su hijo será un nazareo desde su nacimiento. Bueno, en Números capítulo 6 es donde explica el voto nazareno. Pero la palabra nazareo significa dedicado o consagrado. Entonces, el voto nazareno era un voto voluntario de la consagración a Dios por algo específico y también por un tiempo determinado. Durante el tiempo de su voto, ese hombre no podía cortar su cabello,
No podía consumir alcohol o vino, o como dice aquí, sidra, y no podía tocar algo muerto. Lo que veremos en la vida de Sansón, él quebró cada uno de estos. Al cumplir su voto, la persona se cortaba el pelo, demostrando que su voto había sido cumplido. En la historia de Sansón, es importante notar que este voto no fue tomado voluntariamente por Sansón, pero fue instruido por Dios. Otra cosa acerca del voto de Sansón es este voto no sería por un tiempo específico, pero sería de por vida. Su vida sería dedicada a Dios para cumplir el propósito de Dios en su vida. Es decir, la vida de Sansón es dedicada a Dios completamente, cada momento de su vida. Nadie debe venir antes que Dios en la vida de Sansón. Dios primero, siempre. Y eso debería también ser cada creyente hoy. Cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones y alineamos nuestras vidas con su propósito para nuestras vidas, decidimos una vez y para siempre que nada vendrá antes que Cristo. Es cuando decidimos que Cristo es nuestra vida, que nada tendrá el lugar supremo de Dios en nuestros corazones. Como el voto nazareno fue dado a Sansón antes de nacer, sería la responsabilidad de sus padres a instruirlo y entrenarlo en el llamado que Dios había puesto sobre su vida, hasta que Sansón tuviera edad para ser responsable por sí mismo. Pero al final del versículo 5 es donde vemos la triste declaración de la historia de la vida de Sansón. El final, donde dice, él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Posiblemente está pensando, eso no es triste. Sí es triste. Necesitamos recordar cada vez que Dios levantó un juez en la historia de Israel para librar la nación. Nunca fue solamente para que ese juez comenzara la obra de librar a la nación. ¿Qué vimos cada vez? Que Dios escogió a cada juez o líder para liberar a Israel. ¿Cómo? Completamente. Dios había llamado a Sansón como juez de Israel y le dio todo lo que necesitó para cumplir su llamado por completo. Él tenía todo. Su potencial es increíble. Pero vemos aquí que Sansón falló en cumplir su llamado. Es por eso, es triste. Es triste. Y la triste realidad es que esto describe muchos creyentes hoy en día. Ellos comienzan sus relaciones con Cristo con pasión, con intensidad. Es obvio cuando estamos hablando con alguien que ha puesto su fe en Cristo. Esa persona está leyendo la palabra de Dios todos los días. Está buscando oportunidades a hablar con gente simplemente para explicar lo que está leyendo en la palabra.
Esa persona está compartiendo su fe con cualquier persona que quiere escuchar. Esa persona está viniendo a la iglesia. Cuando la puerta está abierta, quiere venir. ¿Por qué? Porque quiere conocer más acerca de su Señor y Salvador. Quiere aprender más de la palabra de Dios. Esa persona está buscando oportunidades a servir a Dios en cualquier capacidad. Es obvio la pasión de su corazón. Y esa persona está orando siempre. Pero con el pasar del tiempo, que vemos, la pasión e intensidad disminuyen. Empiezan a leer la palabra de Dios menos, simplemente a veces. Su constancia en la iglesia menos, cuando es conveniente, si no tengo otra cosa para hacer. Esa persona no está sirviendo, no está buscando oportunidades a compartir su fe. Y lo que vemos en la vida de esa persona es estas personas comienzan a seguir sus deseos y sus corazones en lugar de seguir la voluntad de Dios. Sus metas cambian y al final, como Sansón, fallan en cumplir todo lo que Dios había preparado para sus vidas. No cumplen lo que Dios les había llamado a hacer. Y necesitamos entender algo. Dios no solo quiere empezar una buena obra en nuestras vidas. Él tiene algo especial que Él quiere hacer en nuestras vidas diariamente. Imagínense si cada día cuando despertamos decimos, Dios tiene algo especial preparado para mi vida hoy. Algo con propósito. Imagínense. ¿Qué dice Filipenses 1, versículo 6? Filipenses 1, 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios quiere trabajar en nuestras vidas diariamente. Pero si estamos persiguiendo nuestros deseos, nuestros corazones, nuestras metas, Dios no puede trabajar en nuestras vidas. Requiere una vida dedicada completamente a Él. Entonces, ¿cómo describiría usted su vida? Honestamente, ¿está siguiendo la voluntad de Dios? ¿O está persiguiendo otras cosas? Sus propios deseos. ¿Su vida produce fruto como un verdadero creyente? ¿O es más como Sansón, que describe su vida? Vea lo que el rey David oró para Israel y su hijo Salomón en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 18 y 19. Primera de Crónicas 29, versículos 18 y 19. Señor Dios de nuestros antepasados, Abraham, Isaac e Israel, conserva por siempre estos pensamientos en el corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti. Dale también a mi hijo Salomón un corazón íntegro o leal,
para que obedezca y ponga en práctica tus mandamientos, preceptos y leyes. Ese debería ser el corazón de cada creyente, que nuestros corazones sean dirigidos a Dios. Que nuestros corazones sean leales a Dios. ¿Qué escribe su corazón? Que queremos poner en práctica lo que dice en la palabra de Dios. Porque no es simplemente suficiente a leer la palabra, pero debemos poner la palabra de Dios en práctica. Que cumplamos su voluntad para nuestras vidas. Vamos a continuar. En versículos 6 y 7, la esposa de Manoah le dice todo lo que el hombre de Dios le dijo, pero necesitamos recordar, ella no sabía que ese varón era el ángel de Dios. En versículos 8 al 14, Manoah escuchó las noticias, wow, qué increíble. Entonces Manoah ora que Dios mande a su hombre de nuevo para que les explique todo lo que ellos necesitaban hacer con su hijo. Y Dios lo escuchó. Eso es increíble. Dios lo escuchó. Dios no dijo, yo mandé mi ángel una vez y eso es suficiente. No, Dios escuchó su oración. Está bien. Y el ángel del Señor le repite las instrucciones. Esa es la parte para mí que es increíble. Él vino de nuevo, pero él dijo exactamente lo mismo. Que Sansón tomaría el voto nazareno desde su nacimiento y por toda su vida. Entonces, versículo 15, vamos a continuar. 15 al 18, dice: Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová: Te ruego, nos permitas detenerte, y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: Aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿Cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió: ¿Por qué preguntas por mi nombre? ¿Qué es admirable? Manoah quiere atender al hombre de Dios con una comida para él. Él le dice que no aceptará comida, pero si quieren ofrecer algo, que ofrezcan un holocausto a Dios. Pero quiero notar la fe y confianza de Manoah en versículo 17, donde dice: ¿Cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Él no tuvo ninguna duda en las palabras del hombre de Dios. No dice si es que se cumple, pero ¿qué dijo? Cuando se cumpla. Él sabe que su esposa es estéril. Entonces podemos imaginar escuchando esas palabras. Pero tiene la confianza en Dios, que para Dios nada es imposible. Cuando Dios nos habla, debemos confiar en Él y caminar por fe confiadamente de que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Otra cosa que quiero notar es el nombre de este varón de Dios.
Él dice que admirable. Y es aquí que aprendemos quién es que este hombre es el hombre de Dios. Porque Isaías describe al Mesías en capítulo 9, versículo 6, como esto. Isaías 9, versículo 6. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. ¿Cuáles nombres? Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es aquí que aprendemos este varón de Dios es Jesús, apareciéndose como un hombre antes de su nacimiento en Belén. Versículo 19. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Porque aconteció que cuando las llamas subían del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Ellos aprenden en este momento. Y dijo Manoah a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Obviamente él sabe las palabras de Moisés. Nadie puede ver a Dios y vivir, pero vea las palabras de su esposa. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Su confianza es increíble. No. Él tiene un plan y propósito para nosotros y por nuestro hijo. Pero algo que necesitamos ver es en versículo 20 dice: el ángel de Jehová ascendió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer. Y lo que esto significa es que la ofrenda fue aceptada. Y es lo que vemos con el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Sabemos que el Padre aceptó el sacrificio de Jesús en la cruz, porque después de su muerte, 3 días después, Él ¿qué? Resucitó y ascendió al cielo. Y en este momento, Jesús está sentado a la diestra del Padre, porque su sacrificio fue aceptado. Eso es la cosa. Él está sentado porque la obra es completo. No hay nada más para hacer. Es interesante porque vemos en el tabernáculo del Antiguo Testamento, los sacerdotes estaban trabajando en cada momento. Nunca encontramos un sacerdote sentado en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque hay más trabajo para hacer, hay más sacrificios para dar a Dios. Pero vemos aquí que nuestro Señor y Salvador es sentado al lado del Padre. Vamos a terminar versículos 24 y 5. Y la mujer dio a luz a un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo.
Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Es aquí en estos versículos que vemos el verdadero fuente de la fuerza de Sansón. La fuente de su fuerza no fue su pelo. Su pelo era simplemente el símbolo de su voto nazareo. La verdadera fuente de su fuerza fue el Espíritu de Dios sobre su vida. Y eso es lo mismo para cada creyente hoy. La fuente de nuestra fuerza es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es esencial que caminemos bajo el control y en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y eso es la cosa. Cuando decidimos caminar en desobediencia, rechazamos o contristamos al Espíritu Santo. Cuando caminamos en desobediencia y en pecado, no estamos dejando que el Espíritu nos guíe y ayude. Caminamos en la carne y en nuestro propio esfuerzo, y cuando hacemos esto, somos débiles como Sansón. Y esto guiará a nuestra destrucción. Entonces, solo tenemos una opción como creyentes. Solo tenemos una opción. Y es el caminar en la voluntad de Dios. Nada más. No hay otras opciones. Que decidimos una vez y para siempre caminar bajo el control y en el poder del Espíritu Santo. Y así no solo comenzaremos bien, pero terminaremos bien también. Y cumpliremos todo lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Esto es nuestra única opción, una vida rendida completamente a Dios. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de Sansón. Es increíble pensar que cada uno de nosotros, cada hijo de Dios, tiene gran potencial para hacer buenas cosas, cosas increíbles por tu reino. Pero solo podemos hacer esto cuando nuestras vidas son rendidas completamente a ti. Señor, ayúdanos. Sabemos que el mundo está jalando. El mundo está luchando por nuestras vidas. Pero debemos dedicar nuestras vidas completamente a ti. Que mantenemos nuestros ojos solo en ti, Señor. Señor, ayúdanos a vivir la vida que tú tienes para nosotros. No la vida que tratemos vivir en nuestra propia carne. Porque la mejor vida es la vida en Cristo. Y Señor, que cumplimos todas las cosas que tú has preparado para nosotros. Pedimos todas estas cosas en tu nombre. Amén.
Que Dios los bendiga. Este domingo continuamos nuestro estudio en el libro de Marcos.